Monseñor, ¿cómo le va? Fernando lo saluda, buen día. Buen día, Fernando. ¿Cómo estás? Me alegro de que estés en la radio, che. Bueno, muchas gracias, Monseñor. Bueno, se nos fue el Papa, ¿no? Se nos fue Francisco. Y ayer muchos trataban de encontrarle si era el americano más influyente del mundo, si era el argentino que era más importante que San Martín. Se nos fue el Papa, el sumo pontífice. ¿Qué dejó Francisco desde la elección de su nombre a la Iglesia en el mundo? Un estilo, un estilo pastoral de mucha cercanía eh, que ha impactado en el mundo, ¿no es cierto? Ujú. Esa proximidad que rompe esquemas eh, y un estilo también no solamente marcado por lo que es esa cercanía con todos, porque también, qué sé yo, los papas predecesores han estado mucho en esa línea. Ujú. Desde Juan 23 en adelante, la Iglesia poco a poco ha dado pasos que hace que la figura de quien ejerce la autoridad, en este caso el Papa, sea más cercana, ¿no es cierto? Después la Ujú. aproximación también de los medios lo acerca al Papa. Y ha dejado, a ver, él ha asumido lo mejor de los pontificados predecesores. Por ejemplo, Ujú. el tema de la evangelización, que a él lo ha dominado Sí. bien, la misión, por ejemplo, por eso su primera encíclica, que es una carta Ujú. apostólica, una exhortación, que fue la programática, es la alegría del Evangelio, Evangelii Gaudium. Sí. Cuando tenía que escribirlo, el planteo de él era, si no vamos a decir algo que no lo haya dicho ya Pablo VI, y en la línea de Pablo VI, Ujú. no va a escribir. Pero entonces toma el tema de la evangelización desde la actitud de la alegre, es decir, el evangelio tiene que ser un anuncio de alegría. Ahí, bueno, escribe su exhortación. Sí. Y eso lo marca, lo atraviesa en mucho de su magisterio. Por ejemplo, Amoris Leticia también, la alegría del amor. Ujú. Es un tema que él ha intentado decir, ¿no? Porque el mundo de hoy, a pesar de que ha logrado eh, progresos en la ciencia, en la técnica, que permiten que el hombre viva más y viva mejor, sí, pero las diferencias económicas y sociales son abismales y cada vez Ujú. son peores. Entonces, uno dice, bueno, pero el rico también debe estar súper bien. No, mira, hay países súper desarrollados que tienen altos índices de suicidio. Ujú. Entonces, la alegría está en otro lugar, en el descubrir quién sos, en descubrir tu misión. Entonces, ese salir para afuera, él lo decía, ser una iglesia en salida. Ujú. Una frase que pegó. Sí. Y él, eso, bueno, en lo que enseñó con sus palabras, pero luego fueron sus gestos, Ujú. sus viajes, su llegar a Siberia, su llegar ahora en el último viaje allí ¿cómo se llama? En el Asia, Sí. este, y fue a un lugar selvático de misión donde había unos curas porteños, creo eran los dos, o uno sí, el otro no sé Ujú. de qué lugar, pero a acompañarlos ahí, a decir, está bien muchachos, y estaban las hermanas también, las religiosas, está bien hermanas, métanle, hay que seguir trabajando en el anuncio de Jesucristo. Ese anuncio va no solamente en extensión en esos gestos de su viaje, sino también en profundidad. En profundidad espiritual, porque él anunció a Jesucristo, él no dejó de anunciar a Jesucristo nunca. Ujú. Y si nos cuestionó, sobre todo nosotros los sacerdotes y obispos, es porque nos quería que seamos fieles a Jesús, al estilo de Jesús. Pero también, porque la evangelización transforma a todo el hombre, hizo suya la causa de los más necesitados, ¿no? Claro. De los marginados, los excluidos. Él acuñó esa expresión de los descartados. Ujú. No sé si es así, pero me parece que sobre todo apareció a partir de nuestra crisis aquí argentina del 2001, cuando la gente surge los cartoneros, Claro. ¿me entiendes? Y como a él le gustaba bajar y salir y conversar con la gente, fue descubriendo ese mundo que en Buenos Aires es duro, ¿no? Porque Ujú. vos ves que aún en zonas así elegantes, pero de pronto te sale un chango
de dentro de un contenedor, ¿no es claro. cierto? Todo sucio, todo abandonado, todo marginado, o la cantidad de gente en la calle, que Ujú. también lo vemos acá, ¿no? Sí, sí. Eh, bueno, eso él lo ha hecho suyo, no solamente a esa pobreza, sino la pobreza de la adicción, la pobreza de las enfermedades, la pobreza de ser anciano y no tener un lugar en la Ujú. sociedad. Ha ido marcando eso, ¿no? Pero todo nace de un corazón que ama a Jesucristo y ama al hermano, ¿no es cierto? Ujú. Eso, bueno, en eso, como te decía, toma lo mejor, porque toda la línea misionera siempre ha estado en la iglesia, pero ha habido como épocas, ¿no es cierto? Sobre todo Sí. la primera época, la expansión misionera, después cuando se va para el lado de Inglaterra, el siglo V, por ahí, Ujú. luego la evangelización de América. A comienzos del siglo XX ha sido toda la iglesia de Holanda, la iglesia de Bélgica, se han destacado muchísimo. Y ahora estamos enfriados, o nos hemos enfriado, a Ujú. pesar de un Pío XI que ha sido el Papa de las Misiones y de Pío XII también. Bueno, en la guerra era distinto, fue toda la época de la Segunda Guerra, pero después viene la expansión misionera de Pablo VI, Juan Pablo II, ni qué decir. Claro. Entonces, él sigue esa línea, ¿no? Ujú. Y ahí incorpora también, heredero de Juan Pablo y de Benedicto, la cuestión ecológica, y que él ahí Ujú. realmente la pone en el primer lugar y el mundo lo reconoce. Esas Claro. dos cosas lo constituyen en un líder cuya palabra era necesitada por la gente, ¿no? Uno Ujú. escucha a la gente muy sencilla, no solamente en Argentina, y es la que, digamos así, sintonizó rápido con el Papa. Las Claro. críticas vinieron de sectores más favorecidos humanamente Ujú. y que pensaban que lo que el Papa decía podía quitarle seguridades, ¿no es cierto? Pero eso es el Evangelio, ¿qué vamos a hacer? Monseñor, y nosotros como argentinos vivimos una situación particular, ¿no? Era, por el solo hecho de ser argentinos somos como somos, y lo Sí, teníamos como muy nuestro, ¿no? Era como que lo queríamos minimizar al Papa argentino, al Bergoglio. y sí, ¿Cree que a y sí. partir de ahora recién vamos a empezar a tomar noción los argentinos de la magnitud de este Papa? Pero a mí, mira, perdóname que te diga, pero me resulta admirable que hoy todo el mundo lo elogie cuando uno sabe que decían ayer, ¿me entendés? Claro. O anteayer. Ujú. Entonces, pero bueno, somos así. Pero no es solamente de Argentina, ¿eh? Ujú. Fíjate que ya Bolívar se quejaba de algo parecido, al final de su vida. Hoy hemos luchado por la libertad y al último, ¿cómo terminamos? Claro. Claro, ellos lo habían deportado, no sé si en una isla, que no conozco Sí, mucho esa sí. parte de la historia, Ujú. pero cuando me he puesto a leer algunos detalles de la historia de la América Latina, son cosas que, claro, no las hemos estudiado, yo no soy un historiador ni cosas que le parezca, Ujú. este, pero uno ve, si estudia, no los movimientos sociales, las ideologías, sino la marcha de las personas, cómo se entrecruza, ¿no? Las grandezas y las miserias de los seres humanos. El tema es que los reconozcamos Ujú. y que aprendamos a ser más humildes, ¿no es cierto? Y a respetar la ley, y a respetar las instituciones, a respetar las autoridades, y a saber no hablar de lo que no sabemos. Claro. Puedo decir, bueno, opine. ¿Qué voy a opinar si no estoy preparado? Ujú. Entonces, por lo menos escucho. Bueno, pero eso nos pasa cuando opinamos de todo y con el Papa ha habido un clima en algunos sectores cruel. Ujú. Sabido Ojo, es, en muchos sectores, porque algunos que a veces lo alababan, después lo denostaban, o al revés, sí, bueno, ¿entendés? sí, tal cual. Sabida es su cercanía con la arquidiócesis de Salta, ¿no? En los años que ha compartido usted como arzobispo y él como papa, ¿permanentemente tenía referencias a Salta, a sus recuerdos de Salta? No te diría que se extiende mucho, pero siempre algo te hablaba, ¿no? Porque él ha conocido, ha estado en sus tiempos de superior de los jesuitas, los mandaba a los novicios aquí para que pasaran una temporada misionera con el padre Juan Jacques. Ujú. No sé si estaba Lali todavía, pero creo que de Juan Jacques lo sé. Ujú. Y, y él lo reconocía, ¿no es cierto? Él
me dicen gente que está de ahí que él presidió una procesión de Corpus, no me acuerdo si en o Apolinario o en Lajitas. Eso, y eso marcó, ¿no es cierto? Luego, el afecto que él le tenía a Monseñor Pérez, eso es real, eso me Ujú. consta a mí, ¿no es cierto? Cuando uno iba, siempre te decía, rezarle a la Virgen y a Monseñor Pérez, ¿no es cierto? Eso me lo decía. Y después lo que él recordaba en la cuestión de la universidad, porque en el origen de la universidad, no te olvides que estuvieron los Claro. jesuitas de Estados Unidos, pero como por esas idas y vueltas ya medio se echaron atrás, entonces cuando después vuelven a tomar la decisión, habían acordado con los jesuitas de Argentina, y me parece que él estaba ya en Ujú. esa época como superior, como provincial, pero que lo conocía la cuestión, sí, 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 sí. Y te digo, eh, y entonces, y después lo otro, eso de que él le pidió al Señor del Milagro, Sí. ayer me recordaban 40 vocaciones y Ujú. se lo dio el Señor, ¿no? Claro, dio Así que él estaba 41, ligado. decía él, Sí, cuando se lo sí, recordó a usted en Bolivia, cuando fue uno de los sí, viajes a Bolivia. sí, 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 sí. Fue ahí, fue ahí. No, sí, porque yo fui cuando él vino a Iquique, Ujú. fuimos con Pedro Olmedo, con Fernández, que estaba ya allí, y Monseñor Barba. Y manejaba la camioneta el padre Gamboa. Mm. Ahí fuimos a Iquique. Y ahí lo saludamos, ¿me entendés? Y bien, pero así, de pasada, no podíamos tampoco pretender tenerlo para nosotros. Él iba a Chile. Y, pero ahí lo vimos. Después, cuando fue a Bolivia, también, eso fue un momento muy grato. Ujú. Éramos muchos los que estábamos ahí y muchos argentinos, ¿no? Sí, Eso fue sí. también muy bueno, eso fue Ujú. muy bien. Pero era ese sentimiento, ¿no es cierto?, de ese vínculo con Salta lindo que él tenía, Qué bueno. ¿sabes? Y hay una visita, que es la visita ad limina, donde usted como arzobispo tiene que ir al Vaticano y juntarse con el Papa. ¿Y qué pasaba en esa visita? ¿Qué preguntaba el Papa o qué No, le no, decía no, el Papa? no, yo no, en la visita al Límina no pude verlo, Ujú. lo vi un ratitito nomás, porque yo esa visita la hice medio irregularmente. En vez de ir con el grupo del NOA, que es lo que me correspondía, Ujú. como tenía que estar en Honduras porque terminaba nuestro trabajo en el CELAM, entonces era una asamblea donde, digamos, evaluativa, eleccionaria del nuevo periodo y además se lanzaban las líneas para el futuro, ¿no es cierto? Las primeras líneas Ujú. y se tomaban decisiones. Y entonces fui con el grupo de Buenos Aires y bueno, ahí pude estar poco, pero sí Ujú. cuando fui por otras visitas pude verlo. La última vez fue en enero del año pasado. Qué Ahí bueno. sí conversamos. Ujú. Y, y es como refieren algunos que él estaba muy preocupado por la cuestión de la Argentina o estaba ya compenetrado, como creemos muchos, en su rol de sumo pontífice, de papa No, de él toda la era, no, iglesia. él es consciente de que era el Papa y se Ujú. acabó, ¿me entiendes? No, no achiquemos la mirada, pero Ujú. él pensaba siempre en Argentina, eso sí, lo tenía en el corazón, a la Argentina, eso es indudable, pero él era más que consciente de su rol de ser el sucesor de Pedro, ¿no? El Ujú. Papa, y desde ahí actuaba, ¿no? Pero, por ejemplo, yo nunca le he planteado cuestiones políticas, ¿no? Claro. Porque, no sé, además no es mi tema, ¿no es cierto? Ujú. Sí. Y nosotros, no te olvides que, por ejemplo, cuando estaba él como arzobispo de Buenos Aires, no era buena la relación con la presidenta. Claro. Y entonces nosotros lo que decíamos, entre nosotros los obispos, es, bueno, a nivel nacional estaba esa situación, ¿no es Ujú. cierto? Pero nosotros en nuestras provincias tenemos nuestros propios vínculos y Sí. nuestra propia modo de relacionarnos. Que como él dice, ¿no? Él habla de que la unidad no es uniformidad, Ujú. y que la iglesia no es una esfera, sino un poliedro. También en eso, y él ha Ujú. sido respetuoso. Tal cual. Ha sido respetuoso. Tras 12 años de pontificado de Francisco, ¿hoy la iglesia tiene más olor a oveja? ¿Los pastores tienen más olor a oveja? Ay, mi hijo.
¿Sabe una cosa? Hay un misterio que se llama libertad del hombre, de la persona, ¿sabe? Muchos lo tienen, podemos también declamar y no pasar nada, ¿me entendés? Ujú, ¿Me entendés? Podemos hablar de pastores color oveja y nos perfumamos con perfume francés, ¿me entendés? ujú, Eso es una cosa que se vive y bueno, la gente lo puede sentir o no, experimentar o no experimentar, y algunos te quieren y otros no te quieren, pero que es una consigna ser un buen pastor, pero eso viene de la mejor doctrina del concilio, ujú. de la iglesia, de Jesús, ¿no es cierto? Y de Pedro, cuando habla a los pastores, ustedes que son a los presbíteros, ustedes sean así, así. Ujú. Se va diciendo eso, ¿no es cierto? Pero además hay otra cosa. Muchas veces aquí nos quejamos, pero comparado cómo es el vínculo en Europa, aquí Sí. en general en América Latina es cercano, Mm, en general, ¿me entendés? exacto. Luego, después de acuerdo, cada uno es lo que es, ¿me entendés? Sí, Entonces, sí. suponete vos, una persona de una provincia va a la otra, puede que la otra gente lo acepte o no, pero no Ujú. tenemos el problema, por ejemplo, en África Claro. o en la misma España, Ujú. si te mandan un no, no me acuerdo de qué región, y al principio le hace la vida Y imposible. sí. Hubo un obispo, un importante cardenal, un tipo muy bueno, que ha sido presidente de la conferencia episcopal, que le ha tenido que pagar derecho de piso, Ujú. para que lo aceptara. Y en África, pues no los reciben y no los reciben, Claro. ¿entendés? Y esto Acá de... eso no existe, acá no Sí. existe eso. Ujú. Y esto que decía el Papa, que se lo dijo a los jóvenes en Brasil, ¿no? Hagan lío. La iglesia en este contexto que estamos haciendo, ¿hace lío o hay que hacer más lío todavía en esto de levantar la voz, como hacía él, y de denunciar a los descartados, a los excluidos del sistema? Es que el hacer lío no es solamente hablar de eso, ¿no es cierto? Hacer lío es también cuestionar los abortos, hacer Ujú, lío también es cuestionar el aburguesamiento de ciertos sectores, que tenía que pensar en el bien común. Hacer lío es cuestionar el sexo sin compromiso. ujú. Hacer lío es también interpelar a una cultura que ha destruido la familia. Eh, Hacer lío no es tirar, ¿cómo se llama? Papelitos Ujú. o fuego de artificio. Hacer lío es testimoniar lo profundo del Evangelio en el corazón de la sociedad. Tal Entonces, cual. Y, Monseñor, ¿qué espera de lo que viene? ¿Qué espera del próximo Papa? nada, lo que el Señor dé, Ujú. solo lo que el Señor dé, porque es el día de historia. Y Él va a elegir el Papa justo para el tiempo justo, que Con no lo, tiene por qué coincidir con lo que yo quiero. claro, con lo Yo puedo cual, desear y ujú, rezar, ¿me entendés? Pero las cosas no las manejo yo. claro, con lo cual nos centra en esto, ¿no? Que el cónclave, más allá de la película que anda dando vueltas, yo no la vi, claro, más allá del que el cónclave es el que obra es el Espíritu Santo y no los hombres. Sí, de última sí, ahora puede que a veces primen lobbies sobre el discernimiento, por eso alguno pide que puedan ir con un corazón abierto al espíritu, que disciernan bien y que elijan lo mejor que puedan, Ujú, ¿entendés? Porque uno puede mirar, la realidad es lo que es. Hay mezquindades humanas, grandezas humanas, grandezas sobrenaturales, santos, este, pero también puedes mirar que es la iglesia de Jesucristo, Él es el dueño de la iglesia, dejémonos de macanear, ujú. ¿entendés? Y entonces Él es el que dirige a la iglesia. Si Él lo ha elegido estos 12 años a Jorge Bergoglio para que fuera Francisco, Él ya sabe quién va a ser y lo va a elegir para que sea el que tiene que ser, ¿entiendes? Ujú. Y Ojalá lo descubran bien. exacto. Y respecto del Papa Francisco, cuando murió Juan Pablo II, el grito de la multitud en la Plaza San Pedro era Santo súbito. ¿Existe la posibilidad de que No lo el sé, Papa, a no lo sé. alguien, ¿no?
No lo sé, alguno gritará, pero no lo sé, o muchos dirán, qué sé yo, no Ujú. lo sé, no lo sé. Yo no sé cuál es la actitud hoy en la gente de ahí del, ¿cómo se llama? De Europa, ¿no es cierto? Ujú. O los latinoamericanos que vayan a las exequias, ¿no es cierto? Claro, No sé, no sé. Todavía no exacto. sé cómo se mueve, no he visto nada de la televisión, así que no lo sé, Bueno, ¿me entiendes? Monseñor, gracias por atendernos esta mañana. Por favor, hasta luego. Chao, hasta luego.